Hola, ¿qué tal? Bendiciones, te saluda Claudia Gaviria para compartir el mini devocional de esta semana que, como siempre te digo, espero sea de bendición a tu vida como lo ha sido en mi propia vida. Esta semana vamos a estar leyendo Efesios capítulo 1, así que te invito a que por favor abras tu Biblia en el capítulo 1 de Efesios. Capítulo 1, versículo 1. Esta carta de Efesios es una lectura esencial para nuestro caminar con Cristo. Vamos entonces a leer la palabra del Señor. Dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Detengámonos acá por un minuto, ya que esta carta comienza identificando al autor de la misma diciendo yo Pablo, y luego continúa diciendo elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol, o sea, enviado con la autoridad que el Señor le ha dado, enviado como un shaliá, o sea, alguien que recibe un mandato, un mensajero, alguien que va con una misión específica, en este caso, de llevar el mensaje de Cristo. Y se identifica como apóstol, no porque Pablo necesite un título, ni mucho menos, sino porque está dando a conocer un cargo especial, una responsabilidad, una asignación que se le ha dado de proclamar el mensaje de Cristo Jesús, que significa el Mesías. Escribo esta carta ¿a quién? Al pueblo santo de Dios en Éfeso. No sé si tu Biblia tiene un asterisco en la palabra en Éfeso, la mía lo tiene. Y lo que significa es que los manuscritos originales, los más antiguos, no incluyen la palabra en Éfeso. Así que si tu Biblia tiene un asterisco, eso significa que debes ir al pie de la página de tu Biblia y ahí va a haber una notita que dice algo como los manuscritos más antiguos no incluyen esta frase en Éfeso. Por lo tanto, el saludo es a el pueblo santo de Dios, fieles seguidores de Cristo Jesús, a toda persona que ha puesto su fe, su confianza en Cristo Jesús, el Mesías. Entonces, leemos claramente quiénes son los recipientes de esta carta, a quién fue escrita esta carta, al pueblo santo de Dios. Y la palabra santo, como ustedes saben, significa separado, separado para Dios o que Dios nos ha separado para Él. Y se relaciona con nuestro llamado a ser santos, porque Él es santo. Fieles seguidores de Cristo Jesús. Algo muy interesante, si tú quieres leer cuándo nació esta iglesia de Éfeso, puedes ir a Hechos capítulo 18 al 20, porque ahí se narra cuándo esta iglesia nació, cuándo fue plantada. Pablo nos describe eso en Hechos capítulo 18 al 20, y también si vas a primera y segunda de Timoteo, te vas a dar cuenta que Timoteo, el aprendiz de Pablo, se convirtió en el pastor de la iglesia de Éfeso. Algo muy interesante, ya que Timoteo era el aprendiz de Pablo, aprendió de su maestro y él se convirtió con el tiempo en el pastor de esta iglesia de Éfeso. Una congregación muy fuerte en doctrina, pero muy débil en aplicación. Conocían muchísimo, pero no lo estaban viviendo. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 2, en la carta a las iglesias. Y van a ver que en el capítulo 2 hay una carta a la iglesia de Éfeso donde se dice precisamente esto. Continuemos con la lectura. Éfeso, versículo 2. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Dos bendiciones espirituales que nosotros tenemos y la manera en que Pablo saluda en sus cartas. Si ustedes leen Romanos 1:7 y Tito 1:4, es el mismo saludo, que el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Anteriormente en el Antiguo Testamento la manera de saludar era shalom, que significa paz o completa paz, y ahora en el Nuevo Testamento se le agrega la palabra gracia y paz, en ese orden, porque sin gracia no hay paz. Ahora,
paz no significa ausencia de problemas. Paz es el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Venga lo que venga, si es la voluntad de Dios, encontraremos paz en lo que sea que esté sucediendo. Isaías 53, por ejemplo, describe toda la tribulación, pero a la misma vez toda la fortaleza del Mesías en medio de seguir la voluntad del Padre. Isaías 53. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que ese es el saludo, gracia y paz. Y como decíamos ahora, no hay gracia sin Jesús. A medida que vayamos leyendo este primer capítulo de Efesios, nos vamos a dar cuenta que tiene 3 divisiones. La primera, la declaración de beneficios o bendiciones que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos a través de Jesucristo. Los detalles de esos beneficios, de esas bendiciones, el plan del Padre, la provisión del Hijo y la protección del Espíritu Santo. Y luego vamos a ver a final del capítulo 1 la oración de Pablo para que nosotros los creyentes podamos tener percepción espiritual, que haya revelación al momento en que nosotros nos metemos a leer y a estudiar la palabra de Dios. Esto es necesario. El Señor está llamando a su pueblo santo, a los fieles seguidores de Cristo Jesús, a leer la palabra de Dios de primera mano. No podemos nosotros conformarnos con los versículos decoraditos que vemos uno aquí, uno allá en las redes sociales, o muchas veces las prédicas los domingos donde un versículo o 2 escuchamos. No, necesitamos escudriñar, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Y esa es la oración de Pablo al terminar el capítulo 1. Ahora, toda la carta de Efesios, que son 6 capítulos, está dividida en 3 partes. La primera parte nos habla de quiénes somos, cuáles son las riquezas celestiales que poseemos por medio de Cristo, las que Dios Padre ha provisto y ha hecho para nosotros de antemano. La segunda parte es qué hacemos. Habla de la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida, principios y responsabilidades que como pueblo santo de Dios, tú y yo tenemos. Y la tercera parte, que me encanta porque es algo que no se habla, no sé por qué, pero habla de nuestra lucha diaria, habla de la guerra espiritual, la protección que necesitamos, la exhortación a defendernos. ¿Por qué? Porque la carne es débil y así como Dios es espíritu, el enemigo de nuestras almas también es espíritu, no duerme, no descansa. Por lo tanto, necesitamos estar alertas. Y esto es algo que muchos cristianos, desafortunadamente, no están conscientes de esta lucha diaria que nosotros libramos en Jesucristo. Muy bien, esta carta está escrita a nosotros los que tenemos una relación personal con Cristo Jesús. Dios nos proporciona la fe, nosotros debemos apoderarnos de ella. Dios nos proporciona la gracia, nosotros debemos apoderarnos de ella. Continuemos entonces. Acabamos de cubrir los 2 primeros versículos del saludo de Pablo. Ahora vámonos del versículo 3 en adelante. Ahora, versículo 3 al 6 son un llamado al pueblo de Dios a alabar a Dios por todos los beneficios y todas las bendiciones que Él nos ha provisto. Entonces dice el versículo 3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, en el reino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Me da risa porque estoy leyendo esta carta con mi familia y a medida que vayamos leyendo todos juntos se van a dar cuenta que Pablo no se cansa de repetir hasta el cansancio de Cristo, en Cristo, unidos a Cristo. Quiere dejar muy claro para quién está escrita esta carta, para la persona que tiene una relación personal con Cristo Jesús. Si no tienes una relación con el Mesías, estas cosas, estas bendiciones, estos beneficios no aplican
para ti. Entonces es muy importante tener esto en mente. Versículo 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. ¿Cuándo y cómo? Dice, antes de haber hecho el mundo y nos eligió en Cristo Jesús. Si ustedes recuerdan, Juan capítulo 1 dice, en el principio la palabra ya existía. ¿Quién es la palabra? Jesús. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Por eso leemos en el versículo 4 que nos eligió en Cristo. Y luego dice el versículo 5 que nos eligió por medio de Cristo. Y luego dice el versículo 6, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembro de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de ¿quién? Por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer desde el principio. Por eso habla desde antes, está hablando, ¿no? Y esto fue la manera en que Dios se lo imaginó. Por eso él nos creó a su imagen y semejanza, como la manera en que él nos diseñó. Y recordemos nuevamente lo que Juan capítulo 1 nos acaba de explicar. Y esto es clave porque todas esas bendiciones y riquezas que están aseguradas en los lugares celestiales que acabamos de leer están en la persona de Jesucristo, están en su presencia. Es por eso que la palabra en Cristo y por Cristo, por medio de Cristo, unidos a Cristo, en Él, por Él, para Él, se repite infinidad de veces en esta carta escrita a los fieles seguidores, al pueblo santo de Dios. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve en unión con Cristo, nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Él no nos ve a nosotros, ve a Jesús, quien es el que define nuestra identidad. Y estos privilegios celestiales de los que estamos leyendo hoy aquí. Si estamos en Él, ¿ok? Dios el Padre planeó nuestra salvación desde el principio con el fin de recibir toda nuestra alabanza por la eternidad. Versículo, ¿dónde íbamos? Y ya se me está acabando el tiempo, así que no sé si vamos a poder ver todo el capítulo 1. Entonces dice el versículo 5, Dios decidió de antemano, así lo planeó, adoptarnos como miembros de su familia, ¿al qué? Al acercarnos a sí mismo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios, nuestra respuesta, por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que ¿qué? Los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad, que estamos hablando de redención, con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. La redención. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado. Nos ha dado a conocer su misterioso plan para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente, nos lo ha dado a conocer. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, herencia, promesa, pacto. Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su maravilloso plan. Ese es el plan que Dios ha tenido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo,
cuando él estaba pensando en el futuro, este era el plan misterioso y hermoso que el Señor tenía para nosotros. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios, y ahora ustedes los gentiles, nosotros los que no somos de sangre judía, también han oído la verdad, la buena noticia, que es el Evangelio, de que Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. Se nos fue dada una nueva identidad al darles ¿qué? El Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu Santo es la garantía, es el depósito, es ese sello de autenticidad que le permite a Dios saber que nosotros, al tener el Espíritu Santo, hemos sido sellados y somos parte de la familia de Dios. Entonces dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia, la vida eterna que nos prometió y que nos ha comprado. Tengo mi Biblia tan rayada que ni puedo leer lo que tengo acá escrito. Comprado para que seamos su pueblo santo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Algo más que resaltar acá es que Dios dice que Él desbordó sobreabundantemente bendiciones sobre nosotros, bendiciones celestiales, toda clase, toda la que nosotros podamos imaginarnos y podamos necesitar. El Señor las desbordó sobre nosotros, y lo único que Él pide de nosotros es alabanza y gloria. Es lo único que el Señor pide de nosotros. Entonces, nos falta el versículo 15 al 23 para terminar el capítulo 1, pero este es un mini devocional, no es una prédica, siempre les digo eso, pero los invito a que lean esta oración de Pablo, donde él ora por sabiduría espiritual, versículo, déjenme les digo cuál, versículo 17. Él ora porque el Señor nos dé a nosotros sabiduría espiritual y percepción, que podamos nosotros escuchar la voz de Dios. Y percepción en hebreo significa revelación. Entonces es algo lindo lo que aquí ora Pablo, y dice: pido que el Señor les inunde de luz el corazón para que puedan entender. ¿Entender qué? Entender la verdad, entender este misterioso plan del que habla la Biblia y que se nos ha sido revelado a nosotros, el pueblo de Dios, hoy. Así que los invito a que terminen de leer Efesios capítulo 1 y nos vemos la próxima semana para leer juntos y estudiar juntos el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios. Dios les bendiga, bendiciones para todos.